Estamos en capítulo 7, chicas, de Santo, Santo, Santo en nuestro libro de adorar. Y vamos a empezar con una oración con Vicky. Gracias, Vicky. Gracias. Buenas noches a todas, hermanas. Pues vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta noche, pues primeramente Dios te damos la honra, la gloria, porque tú lo mereces, la adoración, porque tú eres digno de recibirlo. Y Padre, pues también te pedimos que nos perdones por si algún pecado hay en nosotras en esta noche, perdónanos. Límpianos, Padre, para que nuestra adoración llegue a ti, pues como un olor agradable delante de ti. Y gracias te damos ahora, Padre, porque nos permites estar aquí todas reunidas para empezar a estudiar este libro tan maravilloso que nos enseña cómo adorarte. Y pues gracias por la vida de todas mis hermanas, gracias por esa disposición que pones en el corazón de cada una de ellas, Padre, y pues también gracias por la vida de Elenita, y sigue bendiciendo a cada una de ellas, sigue dando salud a Elenita, ese amor por tu palabra y ese amor por nosotras para estarnos discipulando. Gracias por su vida, y pues ahora abre nuestra mente, nuestro entendimiento para que podamos entender lo que tú quieres expresar a través de este libro maravilloso. Enséñanos cómo adorarte con un corazón sincero y una adoración como tú quieres, no como nosotros queremos. Y gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amo invertir en sus vidas, chicas. Para eso vivo. Así es que gracias por esa oración. Y quiero decirles que estamos en la recta final de 2024, porque ya la semana que viene es noviembre y tenemos solamente 3 sesiones del libro. Y la última, primero Dios, si todo va bien y llega mi sobrino nieto, él va a compartir la última clase del 27 de noviembre. Y volvemos a reunirnos ya en el día 15 de enero del año 25. ¡Qué impresión! Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso para ponernos al día. Recuerden, el título es Santo, Santo, Santo. No es fiel, 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 sabio, 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 aunque también son características de Dios, pero vemos que Dios es santo y es lo mejor que lo describe. En la página 113 subrayamos que la santidad es el atributo de Dios que une a todos los demás. Y comentamos que más de 600 veces en el Antiguo Testamento está mencionado esa palabra de santidad. En la página 114, deben de tenerlo subrayado, eh, vimos que Él es el estándar de la santidad. Él no tiene que medir y compararse con nadie más porque Él es santo. Y para estar en la presencia de Dios, uno debe de ser santo. Nuestra vida tiene que estar apuntando a la santidad. Claro, nadie es perfecto, pero eso debe de ser nuestra meta. Cada día no mentir, cada día no impacientarnos, cada día pedir perdón cuando no logro ser lo que Dios quiere que yo sea. Como debemos de vivir como si estuviéramos en la presencia de Dios mismo, que estamos, pero así como si estuviera a mi lado, todo lo que pienso, lo que hago, lo que dejo de hacer por Él. Y también al final de la página 114 vimos que la salvación, y vimos esa palabra teológica, imputa, o sea, nos da la propia santidad de Dios al creyente en Jesucristo, al nacer de nuevo en Él. Él toma todo mi pecado y me da toda su justicia. La mala jugada fue para Él. Yo soy la más bendecida, ¿verdad? Gracias a Dios por lo que Él hizo. Y que Él odia el pecado, ¿no? Él no puede tolerarlo. Um, en la página 115, como repaso, vimos esa comparación de Amós 5, 21 al 23, viéndonos en nuestras vidas que Dios aborrece. ¿Y qué cosas aborrece? Cumplir. Cumplir por cumplir
aunque cosas religiosas, ¿no? Es como si él dijera, aborrezco tu asistencia a la iglesia por cumplir, no porque quieres ir, no porque quieres adorarle, ¿no? Dice, no me traigan holocaustos, no me des tu ofrenda, que estás midiendo tu dinero pensando, ¿qué vas a dar a Dios si todo es de Él? No lo voy a aceptar, tu servicio, si no lo haces con gusto. Es como si yo diera la clase y dijera, ay Dios, ¿cómo me aburre dar esa clase? Lo hago porque soy misionera y tengo que hacerlo. ¿No se imaginan? Yo creo que ustedes serían las primeras en darse cuenta que lo hago por cumplir, no porque añoro, no es mi vida, ¿no? Pero Dios aborrece lo que vivimos cuando no es de todo corazón. También abajo dice que cuando los instrumentos de adoración, ¿qué son los instrumentos de adoración? La primera que quite su micrófono y lo diga. Puede ser la música. Nosotros los Instrumentos creyentes, musicales. nosotros. Dijo Ale sin su libro, sabía. Nosotros somos los instrumentos de adoración. Y Dios dice que cuando los instrumentos de adoración que somos nosotros están contaminados con pecado, Dios los odia. Y comentamos que la Biblia dice que no es de que odia el pecado y ama al pecador. Odia, Él está airado con el pecador todos los días. Y más si es un creyente que sigue en su pecado. Él odia eso. Él es como, pues, cuando tus hijos constantemente desobedecen, te roban. ah, ah, hay unos chicos en la cárcel ahora porque mataron a su padre, ¿no? Dices, no, Dios odia todo eso. Y luego, abajo dice, el pecado es el objeto de su desgracia, ¿no? Sí. Y Dios ama la santidad. Él añora que vivamos en santidad, como tú añoras que tus hijos obedezcan. Ujú. Y vimos diferentes maneras de cómo vemos su santidad. Y una de las primeras que vimos fue la misma creación. ¿Quién podría hacer eso? Por eso dice en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él es santo. ¿Quién podría hacer todo eso? ¿Quién podría inventar un ser humano y decir, va a tener dos manos, va a tener dos oídos, una boca, una nariz, dos? Nos hizo perfectos. Eso habla de su santidad. Qué chistosas seríamos con una oreja enfrente y dos bocas de lado. ¿No? Ya estás imaginando una persona con una oreja enfrente. Lo No, bueno es que escucha va a menos. poder poner arete. ¿Mande? Lo bueno es que nos vamos a poder poner un arete. Sí, así es que vemos su santidad en la misma creación, ¿no? En la siguiente página, en la página 116, seguimos viendo maneras en que Dios se manifiesta en su santidad, ¿no? La segunda cosa es en la ley moral. Viendo aún los 10 mandamientos, vemos su santidad. ¿Qué hombre podría haber pensado en esas reglas para el bien del ser humano? No, no tenemos la capacidad. Lo tenemos. Entonces dice, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Y bien haríamos en seguir lo que Dios dice, ¿no? Sí, eso es lo que nos da propósito en la vida, ¿no? Nuestra vida tiene sentido. Las cosas que nos pasan tienen sentido, aunque yo no entienda la razón de todas las cosas. Me escribió mi amiga Nuncia, que es judía, que realmente nunca ha vivido como judía, pero ella por
su mente científica no entrega su vida a Cristo. Ella piensa que sabe mejor que Dios. Y se cayó y fracturó su cadera y le pusieron un Mm, ahí, un clavo. Y ella me preguntó, ¿y por qué Dios permitió que eso me pasara? Y le escribí, pues Dios dice que todos somos pecadores y que merecemos la muerte. La pregunta no es por qué te pasó eso. La pregunta es por qué peores cosas no te han pasado, porque todos somos pecadores. Pero Dios ofrece la vida eterna gratuitamente en Cristo. Y me escribe, ¿no me puedes hablar y mandarme algo con amor? Entonces le mandé Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis mm, trabajados. Eso sí le gustó, pero después dijo, es que no hallo sentido a por qué tuve que vivir eso. Y les dije, no hayas sentido en eso, porque no conoces al dador de la vida. Digo, yo también he vivido varias cosas. Mi mamá alcohólica en mi niñez y toda la vida hasta su muerte. Tuve cáncer de mama, fui estrangulada, me robaron mi coche, pero encuentro sentido en todo porque confío en Dios. Cuando lo conoces, podrás confiar en Él. Así como cada uno. Sandra con su cirugía de todo lo que ha vivido, Amaru con lo que vive todos los días y todos los que tenemos diferentes dificultades en la vida. Aún así hay sentido. Sí, descanso en Cristo. Solo hay sentido porque lo conozco. Si no, no hay sentido a la vida. Y por eso mi amiga se queja todo el tiempo de todo lo que le pasa. Ujú. Y le dije, mírame, tú me ves quejándome de cómo me han pasado cosas. No, yo digo, Dios tenía un plan en medio de todo eso. Entendiendo su plan o no, confío en Él. Ujú. Quizá algún día me va a explicar todas sus razones. Quizá no va a importar cuando esté con Él, ¿no? Lo mismo en tu vida. ¿Por qué tienes que vivir con ese esposo difícil? ¿Por qué tienes que vivir con ese hijo rebelde o con esa enfermedad? No siempre hay respuestas a todo lo que vivimos, pero eso no quita que descanso en la soberanía de Dios, que Él sabe mejor que yo. Y eso, todo eso habla de su santidad en su ley moral, diciéndonos cómo vivir. Ujú. En otra manera, vemos que la santidad de Dios en la página 117 se ve en el juicio por el pecado. Es como entrar en quirófano con ropa de la calle y no lo harías porque sabes que te vas a contaminar. Pues Dios es justo y tiene que castigar el pecado. Sí es amor y no quiere que nadie sufra, que nadie perezca. Por eso espera todavía. Por eso no pone un fin al mundo. Nos da una oportunidad. Y nuevamente, si no lo entendimos en las otras páginas, vuelve a decir en la página 117, Dios odia el pecado. Su juicio sobre el pecado es un reflejo de su santidad. Debe castigar el pecado porque Él es santo. No es malo, es santo. No es vengativo, es justo. Es muy diferente como el mundo sin Cristo lo ve. Ujú. Y me encanta esa frase que viene en el siguiente párrafo. La demostración suprema de la santidad de Dios se ve en la cruz. Dilo vez tras vez, a ver si no te quedas llorando dando gracias a Dios por lo que hizo por ti en la cruz. Esa vida nueva que tenemos. Ujú. Y al final dice, tuvo que llevar el pecado del hombre porque tenía que pagarse el precio, aunque le costó su propia vida. Eso es santidad. Pagó por nosotros. Y en la página 118, que ya vimos, nada más como repaso para refrescar nuestras mentes y no nada más eso. Cada vez que hago un repaso, chicas, espero que sea para ustedes lo que es para mí, es un refrigerio. Es como un repaso rápido de lo que más sobresale en lo que vi en la clase, ¿no? Adorar al Señor en la belleza de la santidad. Um, Vimos ese salmo, cantan, alaban, anuncian, proclaman, ¿no?
Grande es el Señor, así debemos de vivir. Es digno de alabanza. Eso debe de ser nuestro gritar de todos los días. Esos son actos de adoración, ¿no? Puede ser la posición y puede no ser la posición, pero es una actitud de mi corazón. ¿Añoras adorarle? Yo creo que Dios puso ese estudio para animarnos en todo eso. ¿Mm? Y vimos el encuentro de Isaías con Dios. Y todo el pueblo judío era religiosa. Tenían sus ofrendas, sus servicios, cumplían como podían con la ley, pero dice que era superficialmente efectivo, ¿no? Nada más era un show, un afuera, una cosa externa que la gente viera. Yo sí me conecto a tu clase, ya ves que soy fiel. Dios conoce el motivo de cada quien, ¿no? Dice que dentro de la nación, puede ser dentro de nuestro estudio, dentro de la iglesia, era corrupta, vil y desdichada. Adoraban a Dios superficialmente. Y eso es mi anhelo, chicas, de motivarlas, que no seamos superficiales nunca, que pensemos en lo que estamos dando a nuestro Dios todos los días. Por ese pecado, Dios quitó la vida debido al orgullo de ellos, porque pensaban, mira, mira todo lo que yo hago para Dios. Yo sí cumplo, otros no. Era un orgullo y perdió su vida. Ujú. Así es que muy importante porque Dios es santo. Su santidad, como vemos en la página 120, donde vamos a empezar a leer abajo, su santidad lo llena todo. Isaías sí estaba en la adoración, ¿no? Cuando él vio la presencia de Dios, el ángel llegó con un carbón caliente, símbolo de limpieza, y ya estaba disponible para servir a Dios. Eso es diario con nosotras. Dios, úsame hoy, no sé cómo. Haz que mis ojos estén abiertas para ver oportunidades. Ujú. ¿Y cuál fue la reacción de Isaías? Él vio su pecaminosidad. Maldijo a sí mismo. ¿Cómo yo puedo ver a Dios y mira quién soy? A final del último párrafo, antes de empezar a leer, él dijo, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Él vio a Dios en su santidad y eso le provocó ver su propio pecado. ¿Tenemos la misma reacción? Cuando me acerco a Dios, veo mi propia pecado o siempre estoy viendo el pecado de todos. Pero yo estoy bien. No, su corazón deseaba ser purificado y mi corazón también desea ser purificado. Espero que tú también. Espero que el tuyo también. Y ahora vamos a empezar a leer con ese repaso. Vamos a empezar con Maru a leer qué pasa con el temor a Dios. Adelante, Maru. ¿Qué pasa con el temor a Dios? Cuando vemos a Dios como santo, nuestra reacción instantánea y única es vernos como pecadores perdóname, es que no veo, Entre la entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Hay una inmensa distancia hasta que el hombre nos entienda. punto final, hay una distancia, punto. Y ahora otra vez la frase. ¿Hasta qué? Ya, hasta que el hombre no entienda la santidad de Dios, no podrá conocer la profundidad de su propio pecado. Debemos sacudir nuestras propias raíces cuando nos comparamos con Él. Si no nos duele profundamente nuestro pecado, significa que aún
no entendemos la santidad de Dios. Muy claro, ¿no? Subrayan, cuando vemos a Dios como santo, nuestra reacción instantánea y única es vernos como pecadores. ¿Eso pasa? ¿Estamos viéndonos nuestro pecado? Tú te quedas pensando con Dios, ay Dios, yo que tú hubiera tirado la toalla. No, mira, no soy esa persona santa que debo de ser, pero es mi corazón, mi deseo, quiero serlo. O nunca pienses en tu propio pecado. Eres autosuficiente, piensas que vives bien. Hay que tener cuidado con eso. Y lo que leyó Maru al final, hasta que el hombre no entienda la santidad de Dios, no podrá reconocer la profundidad de su propio pecado. Subráyalo. Por eso estamos estudiando este libro de adorar, de conocerlo. ¿Cómo voy a adorar al Señor si realmente lo conozco poco? ¿Cómo puedo alabar esas virtudes que tú tienes en tu vida si no te conozco? ¿No? ¿Cómo sabes por quién votar si no haces tu tarea y estudias cada candidato? ¿No? Así es. Conocemos más a Dios, vemos nuestro pecado. Y si no ves tu pecado, aquí va el examen, entonces no entiendes la santidad de Dios. Porque ver su santidad hace que yo vea mi pecado. Y el deseo de vivir para Él debe de seguir, ¿no? Debe de ser el resultado. Gracias, Maru. Vamos a seguir leyendo con Diana Miranda. Dice, sin tal visión de la santidad de Dios, no es posible la verdadera adoración, la cual nos entrega a su majestad de forma improvisada e insensible. Nos da seguridad superficial e indiferente. La adoración es la vida que se experimenta en la presencia de un Dios infinitamente justo y omnipresente, con total conciencia de su santidad y con quebrantamiento por el pecado personal. Si no lo entendimos el párrafo pasado, vuelve a explicarnos. Subraya la última parte. La adoración es la vida que se experimenta en la presencia de un Dios infinitamente justo y omnipresente, ¿no? Y si veo realmente a mi Dios así, voy a tener conciencia de su santidad y como resultado, quebrantamiento por el pecado personal. Pongan ahí al lado. Así me pasa, ¿no? Para ver si realmente es cierto, ¿no? Porque debe de ser cierto. Debemos de cuestionarnos. Ese es lo que vivo, lo que estoy leyendo, ese es el resultado de ver a ese Dios santo. Sí, Lupita Escamilla. Gracias, buenas noches a todas. Hace unos días la hermana Chuy envió un video al grupo en donde habla de la manera de utilizar el tiempo. Y realmente es revelador la manera en cómo podemos desperdiciar el tiempo. Dice ahí que lo que más utilizamos el tiempo es en el teléfono, ¿no? En las redes. Y qué triste que hasta arriba no esté Dios, ¿no? Que debería de ser en lo que ocupáramos el tiempo y no desperdiciarlo en tantas cosas que no edifican. Realmente que nos falta mucho para que Dios sea lo principal, sea realmente adorado por nosotros. Sí, así debe de ser. Así me llamó la atención como decía que en primer lugar eran las amistades, siempre las amistades, y al final las amistades se fueron bajando y era el internet. Impactante video. Adelante, Amute. Sí, Ellen. Puede que usted y yo no tengamos una visión de Dios como la tuvo Isaías. Sin embargo, la lección es válida para nosotros. Cuando entramos en la presencia de Dios, debemos verlo como es, santo,
y nuestra conciencia de pecado y temor debe ser proporcional a nuestra experiencia en la presencia de Dios. Si nunca ha adorado a Dios con un espíritu contrito y quebrantado, nunca ha adorado a Dios completamente, porque esa es la única respuesta apropiada al entrar en la presencia del Dios Santo. Ya tercera vez lo vuelve a decir de otra manera. Si adoramos a Dios, tenemos que pensar en cómo me falta, ¿no? Es como si vieran a Cristo a mi lado, dirían, ay, Elena, no te pareces casi en nada a Jesús, te falta un chorro. Así debo de sentir en su presencia, ¿no? Subraya ahí, verlo como santo, y nuestra conciencia de pecado y temor debe ser proporcional a nuestra experiencia en la presencia de Dios. Y lo último, si nunca ha adorado a Dios con un espíritu contrito y quebrantado, nunca ha adorado a Dios completamente, porque esa es la única respuesta apropiada al entrar a la presencia del Dios Santo. ¡Wow! ¿No? Por eso cuando digo, ¿quién quiere orar? Es para preparar nuestro corazón, para que veamos que Él es santo, que nos está dando el privilegio de venir delante de Él y reconocer que me falta y estar dispuesta a que Él me moldee. No que yo diga, estoy bien, ya. No estoy bien. Necesito crecer más en Cristo. Así como el pastor que me bautizó con mi hermana hace muchos años, un judío creyente, le pregunté, ¿y a qué iglesia asistes tú? Porque él ayudaba con la enseñanza a judíos cristianos en los viernes y sábados. Y él me miró y me dijo, yo fui al mismo seminario que todos, yo sé lo que ellos pueden enseñar, no voy. Y él, hoy en día, por hoy, no está en el ministerio y sus hijos se perdieron en el mundo. Él no tuvo esa respuesta de ver su pecaminosidad ante un Dios santo. Chicas, no pierden de vista del hoyo del cual Dios te sacó. Como dice, ay, me encanta el Salmo 103. Y nada más quiero leerles unos versículos del Salmo 103, porque veo mi vida en el Salmo 103 y seguro tú vas a ver tu vida en lo mismo de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando Él dice, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata, versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida. Nunca olvides el hoyo de tu vida del cual Dios te rescató, porque eso va a ayudar que tú perdones a otros que te han ofendido. Cuando olvido el hoyo del cual Dios me rescató, viene el orgullo. Pienso que soy muy, y no. Recuerdo mi hoyo y digo, ay, Dios, gracias por sacarme de ahí. ¿Tú también? Vamos a seguir leyendo ahora con José. Sí, Elenita. Mi sincera preocupación es que en nuestros días hay demasiada indiferencia con respecto a la santidad de Dios. Nuestra relación con Él se ha vuelto demasiado casual. En la mente moderna, Dios se ha vuelto casi humano, tan buen amigo que no comprendemos su indignación santa contra el pecado. Si irrumpimos en su presencia con vidas descuidadas, sin arrepentimiento, confesión y limpieza del espíritu, somos vulnerables a su reacción santa. Es solo por su gracia que respiramos cada vez, ¿no? Tiene muchas razones para quitarnos la vida, pues la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y compartir esa verdad con alguien es el verdadero amor. Mi amiga Nuncia no lo recibió como amor. Ella lo sintió como agresión. ¿Por qué?
no tiene a Cristo. Se sintió atacada como mi pecado, porque no quiere admitirlo. Así es que subrayé lo que es verdad. Vemos hoy en día que hay demasiada indiferencia con respecto a la santidad de Dios. MacArthur en otro libro estaba describiendo un hombre que decía que él tenía una aparición de Jesús en el baño cuando él se estaba rasurando y que él hablaba con él como un amigo. Y cuando comparamos eso a la luz de la Biblia, alguien que vio a Jesús, alguien que vio una manifestación de Dios, ¿qué hizo? Se cayó al suelo en adoración, sintió su pecado. Entonces MacArthur le dijo, creo que estás hablando con una imitación, no es el verdadero Jesucristo, porque no, tu reacción no da para eso. Y en la página 122 subrayan, es solo por su gracia. Me acuerdo hace 8 días, Maru, tú lo dijiste, es solo Sí, su gracia que respiramos cada vez, ¿no? todo es gracia. Todo es su gracia, que me puedo conectar, aunque me vaya de viaje, como Ale, pudo conectarse. Qué compromiso, qué lindo, ¿no? Otros dicen, estoy de viaje, no me voy a conectar, ¿no? Es solo por su gracia que respiramos cada vez, ¿no? Tiene muchas razones para quitarnos la vida. No, la pregunta no es, ¿por qué me pasa eso a mí? La pregunta es, ¿por qué peores cosas no me pasan? Porque soy pecadora. ¿Por qué Dios nada más salva a algunos? Como dice Luis cuando ha enseñado eso. La pregunta no es por qué salva nada más a algunos. La pregunta es, ¿por qué salva a algunos? Porque todos merecemos la muerte. Pero por su gracia, aquí estamos, chicas, tenemos vida, vida eterna en Cristo, perdón por nuestros pecados. Oye, Ellen, yo creo que también ahí es cuando dicen, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y la pregunta también es, ¿y por qué no? Por, ¿no? Sí, pero solo puedes decir eso, Ale, si amas al Señor. Ujú. Es cuando no lo conoces que siempre te quejas, ¿por qué me pasa a mí? Un verdadero hijo de Dios no se queda quejándose. Cuando hablé con Fernanda, y le pregunté del robo, del asalto a su esposo y su suegra, que le robaron su coche, su celular, su billetera. Yo no oí una chica quejándose. Ella dijo, gracias a Dios que no tocaron a mi esposo ni mi suegro. Son cosas, pues, temporales. Son cosas que Ujú. pueden recuperar, pero la vida no. Ella está centrada. Puedes ver, ¿no? Que hay sentido a la vida en Cristo, aun cuando cosas difíciles pasan. Sí, además es decir, pues, ¿quién soy yo para que no me pase? O sea, porque a otros sí les pasa y ¿por qué a mí no? ¿No? Exactamente. Es Pero, un poco un acto de soberbia, ¿no? El preguntar, ¿por qué me pasa esto? Pues, ¿por qué pero no? le dices a alguien que es soberbia, te van a decir de lo que te vas a morir, como mi amiga que dijo, no me puedes, si encuentres en tu corazón el deseo, ¿podrías decirme algo amoroso y no de que soy pecadora? Y ella no sabe que ese es el verdadero amor. Y él Ujú, es querido del que ama. ¿Cómo le voy a dar por su lado? No, tú eres muy buena. No, todos somos pecadores. No le digo nada más a ella, digo, todos somos. ujú. Adelante. Ok, ahora estamos con Erika. Quitar el control ya. Hoy en día hay demasiada supuesta adoración que no reconoce a Dios como santo, quedándose corta de una forma deplorable. Se cantan muchas canciones agradables, se expresan sentimientos satisfactorios, se piensan pensamientos deliciosos y se expresan emociones afables, sin un reconocimiento de la santidad de Dios.
esa clase de adoración no conlleva a la relación en la adoración que vemos en la Biblia. Puede ser más psicológica que teológica, más carnal que espiritual. Ujú. La mayoría de las iglesias, eso es lo que vemos, ¿no? Se cantan muchas cosas, quieren sentirse bien, ¿no? Escuchen un sermón, me hizo llorar, pero no hay un reconocimiento, subrayenlo, de la santidad de Dios. No quieren oír de la palabra pecado, pecador. No, 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 eso ofende. Si una amiga te dice algo que no está bien en tu vida, es porque te ama. Es muy importante tener amigas así y ser amigas así. No es condenación, es amor, porque Ay, perdón, Helen, que hay que subrayar. queremos que cada una vive para Cristo. Por eso es importante tener amigas y ser amigas así. Todos estamos en proceso. Así es que subrayen ahí, no hay un reconocimiento de la santidad de Dios. Hay cantos, hay sermonetas para cristianetas, hacer sentimientos satisfactorias. Ay, sentí tan bonito, ¿no? Pero puede ser, al final, subráyalo, más psicológica que teológica, más carnal que espiritual. Y eso es lo que vemos en muchas iglesias. ¿Ya hablé? Gracias. Lo que estás diciendo hoy de que, bueno, lo que estás comentando ahorita, que una amiga te dice la verdad y hoy vino Betty, una chica que había llevado a la casa de Fe, y vino rápido porque le regalé algo de comida y yo le dije, oye Betty, el señor que vive con ella no es su esposo. Y yo le dije, está casada, pero ya no vive con el esposo. Yo le dije, ¿por qué no te divorcias? ¿Por qué no pones tu vida en orden? Y vi que como que agachó la mirada y le dije, comprende que Dios te está dando la oportunidad de que tú arregles tus cosas. Tú no vives con alguien que no es tu esposo. Él no es tu esposo, es el papá de tu hijita, pero no es tu esposo y estás pecando ante Dios. Y vi que la mirada dijo, sí, tienes razón. Le digo, pues yo te digo porque te quiero. Tal vez alguien te podrá decir que te quiere, pero no te lo va a decir, que ese es pecado delante de Dios. Y me digo, me gustaría que te acercaras a Dios, porque ahorita ni te oye, ¿eh? Así, aunque tú me digas, yo leo la Biblia, no, como si tenemos pecado, tú tienes, o sea, yo también tengo pecado, pero tú lo estás haciendo más consciente, sabiendo que eso no es de Dios. Y ya nomás me dijo, sí, sí, tienes razón. Pero dije, es que si no le digo, o sea, si no le digo así las cosas, ¿quién se las va a decir? Porque me afecta que ella, yo vea su pecado y como que no le diga nada, siento que Ese, estoy haciendo también mal. ese es el verdadero amor. Y tenemos que atrevernos a compartir, aunque no les guste, pero pues queremos ayudar. No, no soy juez, o sea, pero a veces vemos, ¿no? Como en este caso, estuve en Guadalajara en una conferencia y estaba comiendo con una señora que estábamos compartiendo nuestros testimonios y si estábamos solteros o casadas, y ella dijo, soy soltera, pero tengo mi pareja. Me atrevo a rascar ahí. ¿Cómo lo iba a saber si ella no me lo dio? No me dijo. Entonces le pregunté, ¿cómo tu pareja es tu novio? ¿Vives con él? ¿Duermes con él? Y me dijo los fines de semana. Pude compartir el plan de salvación. Es amor. Si amas a Jesús, le pregunté, dice en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No estás cumpliendo con lo que Dios dice, entonces estás diciendo que no amas a Dios, amas más a tu placer, a estar con este Señor, pero no amas a Dios. Y su amiga que la llevó al retiro estaba muy contenta porque ella le ha dicho también, pero pues si no quiere hacer caso, ella tiene que enfrentar
el juicio del Señor, pero nos toca compartir y animarnos, no de condenar, pero animarnos a vivir la vida cristiana, ¿no? Pero muchas iglesias no quieren predicar eso, no quieren palabras de pecado, de hablar de homosexuales, no, de hablar de algo que puede ofender. Quieren ser correctos políticamente y condenar a la gente al infierno por no decirles el verdadero evangelio. Quieren que se sienten bien para que regresen, para que tengan mucha gente y dinero, pero no a Cristo, no lo tendrán a Él. Estamos con, voy a saltar a Vicky porque ella oró. Michelle, ¿puedes seguir leyendo? Tratando de dar oportunidad a todas. La respuesta del verdadero adorador frente a la visión de Dios es que, así como Isaías se sentía abrumado por su propia condición de pecador y por lo tanto es consumido por una sensación de terror santo, hoy en día las personas que afirman ver a Dios realmente no deberían hacer fila para asistir al último programa de debate cristiano. Deberían estar postradas en el suelo lamentando su pecado. Así como el cuate que decía que mientras se afeitaba, veía a Jesús y hablaba con él en vez de tirarse al suelo, ¿no? Entonces, subrayen ahí, así como Isaías, se siente abrumado por su propia condición de pecador, ¿no? Es consumido por una sensación de terror santo. Eso me para en el camino de pecar cuando tengo ese terror santo, cuando sé que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, cuando pienso que puedo lastimar el cuerpo de Cristo, mis hermanas, que son cosas, Dios usa todo para frenarnos. Debemos de estar postradas en el suelo lamentando nuestro pecado, subráyalo. Y puede ser un verdadero postrado o puede ser en mi alma postrada delante de Dios, reconociendo que lo necesito y decirle que estoy en ese proceso de querer agradarte con mi vida. Lupita. Gracias. Aquí en el libro está hablando de un programa, ¿no? Pero nosotras tenemos las reuniones los domingos. Y no recuerdo en dónde leímos que decía que si no nos dicen que es un acto de adoración el domingo, no entendemos que es un acto de adoración. A lo mejor pensamos que es una conferencia, una reunión entre hermanos, pero un acto, no un acto de adoración. O sea, a lo mejor a veces no es una actitud correcta ir a la iglesia el domingo y realmente pensar que vamos a adorar a Dios. A lo mejor a veces vamos a ver, hasta ver si estuvo bueno el sermón o no, pero no precisamente un acto así de humildad, de una necesidad imperiosa por la palabra de Dios. Cambia todo la forma en que vemos ir a la iglesia, ¿no? Lo necesito. Es como ir al hospital, necesito mi inyección, necesito adorarle. Y también el compañerismo es parte de esa misma adoración, ¿no? Busco a los hermanos, busco ver cómo puedo animarlas, ¿no? O nada más estoy viendo a ver quién me saluda y quién no me saluda. ¿Es lo que yo recibo o yo quiero dar también? Estoy oyendo el sermón pensando, sí, Dios, eso es para mí, ¿no? O estoy, Yo quiero hablar, pero no puedo poner la manita. puedes hacer así. Ya te hice, Pues, no me viste. perdón, Maru, adelante. Tú No, habla. discúlpame, tú a mí. No, eso no A tienes. mí me impresiona algo. Cuando yo iba a la iglesia, pues ahora ya no voy. Me impresionaba mucho. Yo creo que el culto comienza el llamado es a las 10. A esa hora, tú ya tienes que estarte poniendo a cuentas con el Señor, sentado en tu silla. Y si no, si se te hizo tarde, si llegas tarde, no te pongas a hablar en el tiempo
por ejemplo, en que están las alabanzas y tú estás adorando a Dios, y por acá, y por allá, y por acá se están saludando, por acá. O sea, ¿qué qué del culto? No importa. Como que perdemos el equilibrio ahí, ¿no? No Sí, recordamos. porque yo digo, todo el culto es importantísimo, es adoración. Y Gracias, esa parte nos la brincamos muy fácilmente. gracias, Maru. Yabney, Ay, pues de que ayer, antier, ¿cómo se llama? No sé, le pegaron al carro en la parte de atrás. No vi quién, la verdad. Y estaba Mauricio trabajando y dije, le digo, no le digo, porque yo no lo vi, se quedó estacionado. Y dije, ay, señor, dame valor, no hice nada malo. Pero pues ya subí, le tuve que decir. Y yo pensé que iba a decir algo y nomás lo revisó y se regresó a trabajar y ya no me dijo nada. Porque yo así como que me iba a hacer así como tontita, así como, no le digo y que lo descubre él solito. Le dije, no, mejor sí le digo, más vale. Eso era, de que pues no podemos ocultar, si estamos siendo cristianas, pues sabemos que Dios lo vio y pues yo tenía que decir la verdad, le tenía que notificar, pues. muy bien. Eso también es adorar a Dios, decirle, Sí. aunque me puede perjudicar, ¿no? Me acuerdo cuando teníamos clases en la casa de Amud hace muchos años y Anita iba y ella veía que en su trabajo era otra que estaba en el grupo, ah, que en su trabajo hacían las cosas ilegales y ella renunció a su trabajo porque no podía honrar a Dios y hacer las cosas que le pedían. Te puede perjudicar adorar a Dios, querer vivir para Él, hasta que pierdes el trabajo. Ujú. Pero Dios es fiel y siempre nos da algo mejor cuando vivimos para Él, ¿no? Vamos a seguir leyendo ahora con... ¿encontraste el libro, Ale? No. Ok, Ope, ¿puedes seguir leyendo? Sí, Elenita. Ope. José, ¿ya leíste, José? Ya, ya, Elenita. ¿Quieres? Sigo leyendo. Yo dije Ofe, no José. Ofe, ok. Mayores de 60, 70, te digo. Ofelia Vázquez, Sí, Elenita. así voy a decir Vázquez. La respuesta, no, no es cierto, no es cierto. Reverencia y temor a Dios. Un adorador verdadero va a la presencia de Dios con temor saludable. Dios castiga el pecado, aun en aquellos que son redimidos. Y dice en Hebreos 2:6, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Corto, conciso y al grano. Hermano. Un adorador verdadero, subráyalo, va a la presencia de Dios con temor saludable. Tiene que ver esa asombrosa reverencia delante de Dios, de que Él ve todo, me acuerdo de sus atributos, Él conoce todo, Él está en todo lugar y saber que Dios castiga el pecado. A sus hijos, Él lo dice, disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. ¿Alguna vez has sido disciplinado por Dios? Sí. ¿Alguien se atreve a decir algo? ¿Quieren compartir cómo recibiste disciplina de Dios? Sé que es personal, pero nos ayuda a entender cómo es eso. Sí, Michelle. Pues fíjate que Dios me dio un trabajo estable, entonces pues mi confianza estaba en el trabajo y en todo lo que pues tenía ya, y sí mi corazón era orgulloso y me sentía autosuficiente. Entonces me di cuenta que cuando uno se enferma,
no tenemos a quien clamar más que a Dios. Entonces, siento que sí fue una disciplina y una lección a mi vida por parte de Dios de que estuvo mi vida a punto de morir porque no me podía ni siquiera levantar a ir al baño, me tenían que llevar, me sentía muy mal. Entonces, lo único que hacía era clamar a Dios y que me escuchara. Entonces me di cuenta que aún con todo el trabajo, con toda, bueno, ya no soy joven, pero ni con con la edad corta, nada de eso me iba a salvar y que Dios tuvo que disciplinar para quitarme esa engañosa autosuficiencia que yo sentía. Gracias por ser transparente, porque a veces no lo queremos reconocer. Gracias, Mish. ¿Alguien más quiere compartir un momento en su vida cuando vieron la disciplina de Dios en sus vidas? No es a la fuerza, pero si quieren, si no, vamos a seguir leyendo con Laura. Hebreos 12:28 sigue diciendo, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. La palabra para servicio es latreuo, una palabra para referirse a la adoración. El escritor está hablando acerca de adoración aceptable y menciona dos elementos, reverencia y temor a Dios. Observe la razón que da para tal adoración. ¿Por qué nuestro Dios es fuego consumidor? Ajá. Vamos a ver ahí y subrayar la palabra, las dos palabras, temor reverente. No es temor de miedo, es temor reverente, es diferente. Es ese asombroso, ese wow delante de Dios, ¿no? Pero con una cautela de vivir como le agrada a Él. Y nos da algo de griego que muchas veces mencionan esa palabra en sermones, latreuo, que refiere a la adoración, subrayenlo. Y subraya que es una palabra en la Biblia que habla de la adoración, una adoración aceptable, no falsa, no a medias, una adoración que agrada a Dios. Y se refiere a esos dos elementos, incluye reverencia y temor. Esa asombrosa reverencia a Dios, ese asombroso temor a Dios, pero temor no de miedo, sino de asombro. ¿Has perdido el asombro de Dios? Me encantó el otro día, mi sobrino nieto que va a venir escribió en su página de Facebook que él nunca quería perder el asombro a su Dios. Qué lindo oír un joven de 21 años que siente así, ¿no? Así es que reverencia y temor a Dios. Y si quieren, escríbenlo ahí, asombro a Dios. Y que dice, observa la razón que da para tal adoración. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Si Él quiere, ya perdí la vida. Demasiado orgullo, demasiado centrado en mí misma, nunca ofrendando a nadie, recibiendo riquezas y riquezas, nunca pensando qué puedo hacer para servir a Dios en mi vida. Me quedo en mi burbuja, más cómodo. Así no tengo que lidiarme con la gente. Pero adorar a Dios implica codear con los demás que también son pecadores y a veces duele. Pero Dios nos sostiene siempre, en cada momento. Vamos a seguir leyendo con Elizabeth. Gracias. Buenas noches. La reverencia implica una actitud positiva
describe un sentido de asombro mientras percibimos la majestad de Dios. El temor a Dios, por otro lado, puede verse como un sentido de intimidación cuando vemos el poder y la santidad de Dios, quien es fuego consumidor. Esto se refiere a su poder para destruir, su reacción santa contra el pecado. Ujú. Subrayé todo. Es tan importante este párrafo y el que viene. La reverencia implica una actitud positiva, ¿no? Ese asombro, esa reverencia de reconocer el lugar que merece nuestro Dios. Tiene asombro, subrayenlo, ¿no? Mientras ves su majestad, omnipresente, omnipotente, inmutable, y te quedas, "Ah, ese es mi Dios que conozco". El temor a Dios habla de un cierto intimidación, porque veo su poder y su santidad contra Elena Parker, pecadora. Causa un poco de, si no mucho, de intimidación, porque no soy lo que debo de ser. Quiero ser, pero ahí estoy en la lucha. ¿Estás en la lucha? Ay, sí. Tenemos que estar en la lucha, chicas. Ujú. ¿Y cómo podemos? La pareja que tuve aquí, el Señor tan humilde, una pareja tan humilde, tan linda, le había cambiado dólares, que él quería pesos. Y yo sabía que él tenía cambio, porque yo puse en su sobre el cambio de lo que otra persona le cambió. Pero una chica vino a hacer un manicure y pedicure a su esposa, porque van a ir a una boda, y ella quería ir un poco más bonita, y él quería pagarle, y no encontró nada, solo un billete de 1,000 pesos. Yo sabía que tenía cambio, porque yo lo puse ahí, pero no le dije nada y le cambié los 1,000 pesos, quedándome ese cambio. Después se fijó en el sobre, que eran como las 10 de la noche y todavía estaba despierta, pero estaba ya en mi cuarto. Su esposa estaba por ahí también. Mi casa es muy chiquita, todos estamos ahí juntos casi. Y entró este señor de 73 años y dijo, ay, ¿sabes qué? Quería pedir disculpas, es que sí vi en el sobre que había cambio y yo te dije que no tenía cambio. ¿Qué hombre va a ser humilde y admitir que él se equivocó? Que no tenía que decirme, ya había cambiado el dinero, pero él quería aclarar lo que supo, que él estaba equivocado. ¡Qué humildad! Y le dije más tarde, eres un hombre muy humilde. Otros hombres nunca hubieran dicho eso, no era necesario, pero tú querías estar bien delante de Dios y conmigo. Gracias, ¿no? Detalles. Es una pequeñez, pero me impactó su humildad en admitirlo, que no era necesario, pero para él sí lo era, para adorar a Dios con un corazón puro. ¡Qué ejemplo!, ¿no? Así es que ahí vamos subrayando. La reverencia implica una actitud positiva, asombro, mientras vemos la majestad de Dios. Y el temor habla de intimidación cuando vemos el poder y la santidad de Dios, quien es fuego consumidor, y no queremos ser consumidos por ese fuego. Él disciplina a sus hijos. No hay que insistir con Dios cuando Él nos muestra que estamos mal. Tenemos que postrarnos delante de Él y decirle, hazme como eres tú, Dios. Usa lo que necesites usar para que mi vida te glorifique, porque Él es fuego consumidor y no queremos estar en este camino de Dios para ser consumidos. Adelante ahora con este otro párrafo que subrayé todo, con Sandra. La respuesta frente a Jesús. No,
Entonces, el último párrafo. Entonces, la adoración Es que verdadera. ya lo leí. Está bien, pero quiero leerlo. Está impactante esa frase, ese párrafo. Entonces, la adoración verdadera me exige ser consciente de la santidad de Dios, de mi condición pecadora y de un deseo de limpieza. Esta es la esencia de una actitud apropiada para adorar. Permítame ilustrar el principio a partir de la vida de Cristo. Ese es el mejor resumen aquí de lo que hemos leído. La adoración verdadera me exige ser consciente de la santidad de Dios. Nunca pierdo de vista su santidad, pero también nunca pierdo de vista mi pecaminosidad y mi deseo de ser limpiada y vivir para Él. Esa es parte de tu ser, de tu naturaleza. ¿Quieres vivir para Dios así, reconociendo quién es Él y viendo quién eres tú? ¿Quieres ser cambiada? Eso es lo que Dios quiere y esa es la esencia de la verdadera adoración. Es un buen examen, un autoexamen. Ahora sí, vamos a leer lo que iba a leer Sandra con Martita. ¿Sí? Sí, Martita, lo hiciste muy bien. Ay, qué horror, hay que practicar mucho. El teléfono luego me cambia el formato, por eso me pasa, pero bueno. La respuesta frente a Jesús. Parece difícil para los cristianos de hoy alejarse de la idea de que Jesús era un ser pasivo, amable, manso y suave, que caminó por el mundo haciendo sentir mejor a las personas. Realmente, cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, la gente le tenía miedo. Para las personas era insoportable estar cerca, cara a cara, ante el Dios vivo encarnado. Ajá. Vamos a subrayar, la gente tenía miedo, ¿no? Era insoportable estar cara a cara ante el Dios vivo y encarnada. ¿Por qué? Estar junto a alguien tan santo demuestra qué pecador eres. Y la gente le tenía miedo. Sí. Y la otra página, ¿puedes terminar el párrafo, Martita? Sí, claro. De hecho, la reacción normal ante Jesús por parte de los creyentes y de los escépticos era sentir temor. Él traumatizó a las personas. Su reacción general era sentir temor, Claro. ¿no? Y nuestra presencia ante otros puede causar algo parecido, porque ven que caminamos diferente que ellos. Y por eso se enojan. Sí, Lupita. ¿Puedo comentarte algo? ¿Puedo? Ok, tú primero, Martita. Pues es como nunca puedo poner la manita, no puedo hablar. Nunca la pongo. La pongo aquí, no me ven. Ya ves, Maru no está sola. No, Bueno. yo la acompaño, Maruquita. El amor de Dios es tan grande y se ha manifestado tanto en mi vida que nunca Él es testigo de que yo nunca he dicho por qué a mi Señor. Yo pasé por situaciones muy difíciles. Mi madre tuvo Alzheimer 17 años. Y en esa época, mi hermana tuvo cáncer de mama y a mí me operaron a corazón abierto. Entonces se juntaron tres cosas muy importantes y yo temía llevar a mi mami a una casa de descanso, porque siempre me dediqué, junto con mi hermanita, a cuidarla y cuidarla con mucho amor y respeto y demás. Pero se nos vienen dos cosas fuertes, ella operada de cáncer de mama y yo a los 5 meses a corazón abierto. Y había pasado una temporada difícil con Moy, porque fue un niño a los 17 años que me lo secuestraron. Y esa noche, lo único que entré, cuando me dijo, mami, no te preocupes, no sé si voy a llegar a la casa, unos hombres me llevaron del teléfono público que te estaba hablando para que vinieras por mí. Mi esposa estaba en España trabajando, y entonces lo único que hice fue irme a mi casa
y porque fui a buscarlo a la escuela y no lo encontré y me regresé y me habló por teléfono. Y entonces entré a su recámara y dije, Señor, no sé si mi hijo va a dormir esta noche aquí, pero está en tus manos. Y toda esta situación, Señor, tú sabes si me lo regresas. Pero yo lo pongo en tus manos benditas y tú sabrás qué haces con esto. Obviamente me sentí desesperada, muy triste, lloré, hablé con los hermanos de la iglesia en la que me congregaba y todo el mundo se puso a orar. Dijeron, ¿qué quieres que hagamos? Vayamos a buscarlo. Le dije, no sé dónde. Solamente llegué, me hinqué a un lado de la cama de mi hijo, oré mucho y dije, Señor, tú eres el único que va a darme la respuesta a esta situación tan difícil. Pero en tus manos pongo a la vida de mi hijo. Y a las 11 de la noche me habló y me dijo, mami, me acaban de dejar por los viveros de Coyoacán. Dije, gracias, Señor. Abrí la cama de mi hijo y dije, hoy sí vas a dormir aquí solo por la gracia de nuestro Dios. Y al poco tiempo vienen estos problemas y nunca los vi como problemas, ni mi hermana ni yo. Dijimos, Señor, si estas pruebas las tenemos que pasar, estamos de tu mano y adelante. Mi hermana sale de su cáncer y empieza a ayudarme a cuidar. No, yo no estaba tanto cuidado. Ella sí, por tantas quimios. Es más, hoy vengo de llevarle el masaje de su brazo, le acaban de operar de la cadera, ella le ha pasado todo. Y nunca hemos dicho, gracias a Dios, de verdad, nunca hemos dicho por qué a nosotros. Y dijimos, Señor, estamos en tus manos. Y así es, el amor de Dios ha sido tan grande con nosotros que no tenemos derecho a preguntarle por qué, ni para qué. Gracias. Lupita Escamilla, después Michelle. Sí, nada más quería compartirles unos versículos que en Lucas 12, 4 y 5 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, si os digo a este temer. Exactamente. Muy bien. Dios primero, Michelle. Ahorita que estabas hablando sobre el temor de los no creyentes por Jesús, hace un par de meses le habíamos compartido a una persona, un familiar mío, de la palabra de Dios. Entonces ellos intelectualmente son muy intelectuales y lo que sucedió es que se burlaron de mí, me humillaron y entonces, aunque se les predicó, pues, y sobre todo ofendieron a Dios. Y la verdad es que para mí, para mi esposo fue muy triste. Entonces, el viernes pasado fui a ver a mi tía, porque ella no puede salir, pues la voy a visitar. Entonces me empezó a platicar de esta familiar y me dice, no te quería decir, pero le acaba de dar un derrame cerebral, pero me dijo que no les avisara. Entonces, yo estaba con mi esposo orando porque decía, ¿cómo me acerco para hablarle a él y a su esposa? ¿Cómo me acerco? Si pidió que yo no me enterara. Entonces, ayer me habló mi tía y me dijo que me esperaba el sábado a desayunar. Iban a estar ellos. Entonces, pues no sé si ellos tengan o se acuerden de aquella plática donde pues sí hubo mucha humillación y burlas. Entonces, ahorita que hablabas de tu amiga, tal vez pueda también decirle, pues, a lo mejor ya es momento de que busques a Dios, ¿no? Te dije. ¿Eh? Pero Sí. Claro. todavía hay Entonces, tuyo ahí. sí, entonces lo que decías, a lo mejor, por ejemplo, ellos comen y terminan de comer y se avientan su copita. Entonces, siempre han estado así como instando a que uno. Entonces, en una ocasión mi esposo le dijo, mira, no me afecta tomármela, pero tal vez te afecte a ti más que a mí, porque si yo te llego a seguir hablando de la palabra, no lo vas a creer. Entonces, por amor a ti no lo hago. Y jamás volvieron a hacer ese comentario de burla. Entonces, sí, a veces no creo, la gente que no cree, pero que se le predica, pues se va sembrando
pues ese conocimiento de que hay gente que creemos en Dios y que vivimos para Dios y para Jesús. Entonces, La gente se burla. No es por nosotros, es por el Señor en quien que hemos creído. Y porque no lo conocen y tenemos que seguir brillando para que pueden conocer. Tenemos poco tiempo, pero vamos a leer un poco más de cómo Jesús intimidaba a la gente. Y a ver, Clarita, no, Carmen, no has leído, ¿verdad? No, no he leído. Buenas noches a todas. ¿Podrías leer la mitad parte de ese párrafo? Claro que sí. Hasta dice sus palabras. Ujú. Muy bien. La misma presencia de Jesús era intimidante. Muchas cosas contribuían a esto. Su autoridad era evidente. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Mateo 7, del versículo 28 al 29. Y vamos Hasta ahí, ¿verdad? ahí que intimidante, ¿no? Jesús era intimidante, ¿no? Vamos a seguir leyendo con Tere. Tú no has leído, ¿verdad? Gracias, era poquito, pero estamos en la recta final. ¿Has leído, Tere? No creo. Buenas noches. Dice, sus palabras eran únicas. Nunca nadie ha hablado como ese hombre. Sus obras eran sin lugar a dudas de Dios. El hombre ciego dijo, si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. ¿Sigo? Hasta ahí, gracias, Tere. Vamos a subrayar ahí, sus palabras eran únicas, ¿no? Nadie podía hacer esto. Clarita, ¿podrías terminar ese párrafo? Su sabiduría era sobrenatural, sobrehumana. Nadie pudo responderle ni una sola palabra. Y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Su pureza era inefable. Él dijo, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Su veracidad era incuestionable. El reto a aquellos que lo juzgaban. Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Su poder era increíble. Alimentó a la multitud, expulsó demonios y le habló a una higuera, ocasionándole la muerte en el acto. Ese es nuestro Dios, ¿no? Subrayan ahí, su sabiduría era sobrehumana. ¿De dónde aprendió todo eso, no? Su pureza era innegable, ¿no? Difícil estar con alguien perfecto. Subrayan, su veracidad era incuestionable, nunca decía mentiras. Podías creerle 100%. Alimentó a la multitud, expulsó demonios. Todo eso era impactante para la gente a su alrededor. Y sigue diciendo de cuando era niño y todo lo que vieron, de la presencia de Jesús, lo que suscitaba en los demás. Pero eso va a ser para la semana que viene. Así es que si no han leído el fin de cómo Jesús causaba el impacto en la vida de los demás, pueden terminar de leer este capítulo para la semana que viene, porque ya el tiempo se acabó, se va rapidísimo. ¿Quién dijo que iba a orar para dar gracias? Yo. Ok, Maru, vamos a orar contigo. Bendito y amado Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo maravilloso en que nos permites estar contigo, saber más de ti, conocerte más de cerca y tener la plena seguridad siempre, Señor, de que eres soberano,
y de que nada se escapa de tu mano. Por tanto, por favor, te suplico nos compartas de tu gracia. Danos gracias, Señor, para ser aceptas a ti. Por favor, Señor, ayúdanos a honrarte, a venerarte, a adorarte correctamente, a hacer las cosas como a ti te gustan, a ser como tu Hijo, Señor. Te alabamos en Cristo Jesús. Te pido que asimismo bendigas a cada una de mis hermanas. Y en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Maru. Ay, gracias.